nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén y amén. Dan una fuerte ofrenda de aplauso del que vive y reina por los siglos de los siglos. Dale más fuerte, más fuerte. Amados, buenas noches, Dios bendiga. Suelto algo rapidín por ahí, que el Eterno me estuvo inquietando en este día. Bueno, desde ayer en resumen. Hoy quiero hablarles, pasé al chat por acá, entendiendo el manto profético, porque hoy es martes de unción profética, tengo que hablar de algo que tenga que ver con el tema, si no, ¿para qué tiene ese nombre este día? Amén. Gracias, Eterno, por la palabra que has permitido que se suelte hoy en tu nombre. Bendecimos tu presencia siempre, soberano Rey. Gracias por las personas que después verán este video, Padre, cuando esté subido en las redes. Damos gracias, soberano, que seas tú hablando, Dios de gloria, y no nosotros. Exaltamos tu nombre siempre, Padre Celestial, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos, soberano. Gracias, Espíritu Santo, por estar acá con nosotros. Gracias por todo, gracias por cada alma acá. Amados, Dios guarde, Dios bendiga. Hoy quiero hablarles del verdadero manto profético. El verdadero manto profético es un manto que es paternal, ¿ya? Un manto profético tiene que definitivamente restaurarte, tiene que exhortarte, tiene que consolarte. Si no te exhorta, si no te consuela, ya, si no te edifica, no es un manto profético al 100%, solo están moviéndose por un don o por algo, pero si no te levanta, no viene de Dios. Si no te fortalece, si no te anima, si no te saca de un estado a otro, no es de Dios. Porque Dios no vino a pisotearte, Dios no vino a achacarte, Dios no vino a destruirte, Dios no vino a acabar con tu mente, con tus emociones, con tu corazón, con tu familia. Dios no vino a acabar con tu ministerio. Dios no vino a acabar contigo, Dios no vino a acabar con tu hogar, Dios no vino a que te separes o a que abandones las cosas, porque Jesucristo cuando oró en el monte y cuando daba gracias por los discípulos, dijo: Padre, de los que me diste no he perdido ninguno. Y que así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno con nosotros. Al Padre le gusta la unidad, no la división. A tal punto que cuando creó toda la creación, valga la redundancia, el Padre, cuando iba creando cada cosa, dijo: y vio Dios que es bueno. Ustedes pueden revisar en el libro de Génesis, ¿no? Y vio Dios que es bueno. Pero cuando dijo que se separen las aguas, cuando hablaba la palabra separar, no dijo que es bueno, pero tampoco dijo que es malo. Pero llama la atención que dijo que no es bueno. O sea, no dijo nada, solo dijo que se separen las aguas. ¿Ok? Dando a entender Dios que pues hay divisiones que son necesarias, pero que Él no dice, y fue bueno, pero fue necesario que el agua se separe de la tierra para que podamos habitar los seres de la tierra en la tierra y los seres del mar en el mar. ¿Ok? Pero cuando un manto profético viene a querer causar división, tienes que tener cuidado. Estamos acá. Cuando un manto profético habla de las cabezas puestas por Dios, habla de ti. Cuando expone, aunque sean tus más íntimos, exacto, tus más íntimos secretos, cualquier tontería que hayas cometido, te lo saca a la luz. De cierto modo no es de Dios, porque ¿cuándo es de Dios? Cuando algo te expone, porque primero te vino llamando la atención, tal vez con el pastor, con la pastora, tal vez con 2 o 3 testigos, y viendo que estabas necio y terco y testarudo, ahí lo saca a la luz. Pero no te saca a la luz de sopetón, no te avergüenza a la primera, porque Dios te ama y no es que vino a avergonzarte, viene primero a enseñarte, a edificarte, a consolarte, de buena forma, a decirte lo que no estamos haciendo bien, ¿ya? Porque Dios es un Padre, ¿ya? Todos los que todavía tenemos tal vez nuestro Padre vivo, no vamos a ver que nuestro Padre no nos va a avergonzar. Supongamos que cuando éramos pequeños todavía de escuela y nos hacíamos pipí en la cama, ¿no? Entonces tu papá nos sacaba la sábana y mostraba a todo el barrio, ¿no? A todo el sector: miren, mi hijo es un meón. No, ¿ya? No te exponía así, ¿no es cierto? No, pues él te decía: mi hijo, ¿qué pasa? O lo que sea, ¿ya? Porque el Padre te cuida, el Padre no quiere hacerte pasar vergüenza, no te quiere humillar. ¿Estamos acá? Ok, entonces un verdadero manto profético primero es paternal. Un profeta no puede
puede profetizar, valga la redundancia, sin que haya un amor del Padre, porque está recibiendo un mensaje del Padre. Un profeta tiene que hablarte con amor. Un profeta no tiene que dañarte. Alguien que tiene un manto profético no tiene que dañarte. Obviamente un profeta tiene un manto profético. Un apóstol tiene un manto profético. ¿Ok? Y por así decirlo, en los 5 ministerios todos deberían tener un manto profético o por lo menos una unción profética, dependiendo del llamado. ¿Estamos acá? ¿Por qué asunto? Porque el mensaje tiene que venir inspirado por Dios. ¿Ya? Y la palabra es inspirada por Dios. Y todo profeta habla de lo que Dios le habló. Entonces, si un pastor te da un mensaje, si un evangelista te da un mensaje, si un apóstol, obviamente si un profeta, si un maestro te enseña algo es porque Dios le inspiró a hacerlo. Y eso tiene que ver con una unción profética que vino de Dios hacia la persona y se sintió inspirada a dártelo. Eso es una unción profética. Pero un manto profético, literal, va más allá de una sola enseñanza. Te libera. ¿Ya? Cuando tú ves que un profeta no te suelta mucha cosa material, ¿ya? O te habla de lo que ve en tu casa por un don de ciencia o de sabiduría o de conocimiento, ¿ya? Y te dice muchas cosas que pueden ser ciertas, pero después de la visita o de un encuentro con alguien que tiene ese don o ese ministerio, terminaste igual, no pasó nada de Dios entonces. Porque cuando en el Nuevo Testamento, tanto como en el Antiguo y más en el Antiguo, donde se veía más una manifestación de profetas como tal, ustedes van a analizar que los profetas iban y daban un mensaje y ocasionaban un cambio. ¿Ok? En Nínive, cuando el profeta Jonás iba a dar un mensaje, la ciudad se arrepintió. ¿No es cierto? Estamos acá. La ciudad se arrepintió, cogieron, cambiaron, dijeron, no, tenemos que hacer un ayuno, tenemos que cambiar porque vino a dar un mensaje que dijeron, no, estamos mal y tenemos que cambiar. ¿Ok? Y aunque el profeta Jonás quiso que Nínive se acabara y quedara aniquilada, ¿qué hizo Dios con Jonás? Le dijo, oye, yo soy un Dios misericordioso. Y Jonás mismo reconoció y dijo, yo sé que tú eres un Dios misericordioso y que obra para bien. Entonces Dios no es que te quiera destruir a la primera. Primero va a te dar un mensaje para que cambies, ¿no es cierto? Para que modifiquemos lo que estamos haciendo mal. Y te exhorta y te consuela y te restaura. Pero si alguien que te da un mensaje solamente te ataca, te daña, te acusa, te dice que eres un pecador, te dice que esto, que el otro, que no haces bien esto, que no haces del otro, no viene de Dios, viene del hombre, porque el hombre sí daña, el hombre sí destruye. Por eso dice que las guerras, problemas, disensiones, discusiones vienen del corazón de Dios. No, vienen del corazón del hombre. De ahí nacen todos esos deseos de pleitos, iras, enojos, contiendas, broncas, disensiones, insultos, agresiones, ¿no es cierto? Viene del corazón del hombre, no del corazón de Dios. Dios, del corazón de Dios no nace insultarte, no nace humillarte, no nace dejarte en ridículo, ¿ya? No nace matarte, porque Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Él no vino a matar y destruir, pero el enemigo sí. Entonces, cuando tú ves que un profeta o alguien que tiene un don o un manto profético empieza a salir con cosas de división, de destrucción, algo no está bien ahí. ¿Me captaron? Entonces, el verdadero manto de un profeta tiene que tener un tinte paternal. ¿Estamos acá? Ahora, vamos acá. Deme un minuto. ¿Dónde le puse acá? Malaquías 4. A ver, vamos acá. ¿Dónde están los 12 Danieles? Malaquías 4. Ahí están los 12. Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Déjenme ver acá en la traducción hebrea, si es que estamos igual, porque esta tiene un poco más de versículos. Hasta llegar acá.
Ya, en la versión hebrea, leo, Padre, leo tu palabra en el nombre de Yeshua, dicen, he aquí, yo envío a ustedes a Elías, ¿ok? El profeta. Pero ¿cómo si Elías ya murió? ¿No? Estamos hablando de que Elías murió hace ratazo, según de lo que están hablando acá. Entonces, ¿cómo que vio Elías y ya? Bueno, ni siquiera murió, fue levantado, fue elevado, pero ya no estaba en la tierra, ¿ok? ¿Ya? Y dice el profeta, antes que llegue el día del Eterno. Entonces, si Elías fue levantado, ¿cómo que lo va a enviar? ¿Ya? Y grande y temido. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres, para que yo venga para castigar a la tierra con destrucción, antes de que venga el día del Eterno. O sea, antes de que sea el Apocalipsis, Elías tenía que venir, según este versículo. ¿Estamos ahí? ¿Ok? ¿Y qué dice que hace, por decirlo así, tomando lo textual? ¿Qué es lo que haría Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Hablamos de paternidad. Aunque es un profeta, pero habla de paternidad. O sea, un profeta no tiene que causar división, sino unión. Pero pastor, en la palabra de Dios dice que Yeshua vino a causar discordia en los hogares, pero porque no hay una conexión en cómo seguir a Cristo. Entonces tal vez uno dice, no, es que yo no quiero esto, es que yo no quiero así, y empieza a haber discordias. Pero literal, yo hablo de una restauración. O sea, cuando tú tienes un problema, Jesús vino a restaurar. Jesús no vino a decirte, déjala, ese no sirve, o esa no sirve para nada, o esto que el otro, o qué sé yo, él viene a estar en la iglesia, se va a morir porque está seco como un palo y cosas así. Y empiezan a soltar pura palabra de maldición, de sequía. ¿Ya? No hay restauración. Jesús cuando vino a unir a la gente. ¿Me captaron? La gente lo seguía, él no les ahuyentaba. Dice que las multitudes seguían y él tenía compasión de la gente. ¿Ya? No es que la mujer que fue encontrada supuestamente en adulterio le dijo, sí, apedréenle nomás, acaben con esa pelada. No, pero señora, ayúdame, no te me acerques a mí, adúltera, fornicaria, hija del diablo. No le dijo eso. ¿Me captaron? Que la mayoría hoy lo hace. Estamos acá. Quieren destruir a la gente. ¿Ya? Hoy la mayoría de ministros tienen secuestrada la Biblia. La disciernen a su antojo, a su manera, a su gusto, como a ellos conviene, para mantener manipuladas las masas. Perdón que se lo diga, pero la religión es otra forma de manipulación a la gente para que la gente haga lo que esos líderes que tienen secuestrada la Biblia hagan, o quieren que la gente haga. ¿Me captaron? Por eso es que la palabra de Dios dice, y conoceréis la verdad, y la verdad te hace libre. Te está diciendo que para que no te dejes manipular o engañar, o cumplir deseos de gente que está parada en un altar o en un púlpito y quiere que las cosas se hagan a su gusto, tú tienes que analizar y leer la palabra también. Estamos acá. Gente que piensa que porque tienes que dar el 10% de cada 100, ¿no? Estás bien. Y que te manipulan por ese lado. ¿Me captaron? Que solo quieren tu plata, que solo quieren tu dinero, que solo quieren tu sumisión, que solo quieren tu obediencia. Pero no buscan que seas libre. No buscan que estés bien, que estés sano, que estés bien en casa, que estés bien en el hogar. Solo les interesa que tú des. Y te sacan versículos manipulados que dicen, es mejor dar que recibir, amado. Entonces, si es mejor dar que recibir, tú tienes que dar lo que más puedas. Y te están sangrando como sanguijuelas. ¿Me captaron acá? ¿Amén o no amén? ¿Vamos? Entonces, un espíritu, el espíritu de profecía o un profeta genuino te va a restaurar. Un profeta genuino no te va a pisotear, porque te ve con corazón de padre, porque habla por inspiración del Padre y del Espíritu del Padre. Entonces el Eterno, todos los que nos acercamos hacia el Eterno, Él nos recibe con los brazos abiertos. No te va a decir, no, me das asco, eres un adúltero, un fornicario, un mentiroso, aléjate de mí. No, pero Señor, perdóname, no te voy a perdonar. Ándate al infierno. No hace eso. ¿Me captaron? Él no hace eso. Entonces, si alguien no te muestra el amor de Jesús por medio del don y del talento que tiene, no está siendo usado por Dios. Es un espíritu de religiosidad que solo quiere controlar a la gente.
que solo quiere exhibirse él, o usa a Dios mismo, o hace pensar que te está hablando de Dios, pero netamente él quiere ser el foco de atracción. ¿Me captaron acá? Ahora, en la otra versión, en la de acá, dice, miren, enviaré a ustedes otro profeta como Elías, dice la versión Biblia al día, acá, ¿no? Antes de la venida del grandioso y terrible día del juicio de Dios. Su predicación hará que los padres, o sea, lo que él hable, ¿ya? Hará que los padres y los hijos se reconcilien. ¿Qué es lo que hace un verdadero manto profético? Hacer que haya reconciliación, no división, no daño, no destrucción, no críticas, no señalamientos, no injurias, no chismes, ¿ya? Sean de una misma mente y un mismo corazón, ¿ok? Un mismo pensar, un mismo sentir, porque sabrán que si no se arrepienten, vendré y destruiré completamente su tierra. Ahí sí habla de una destrucción, pero no te dice de cajón, les voy a destruir, voy a acabar con ustedes por pecadores. No, dice que va a traer un mensaje de arrepentimiento y reconciliación. Viene a restaurar primero. No es que Dios viene y de sopetón destruye. ¿Me captaron? Entonces tú tienes que aprender a entender cómo trabaja un profeta verdadero de Dios. No un profeta que está vendido, no un profeta no sé, que quiere llamar la atención, o un profeta que está inspirado por un espíritu de religiosidad o humanismo, ¿ya? Que aunque tiene un don y que ese don glorifica a Dios, pero no está restaurando como Dios hace restaurar, porque dice él aquí: todas las cosas viejas quedaron atrás y todas son hechas nuevas. Dios restaura. Estamos acá. Ahora, bendito. Vamos al libro de Segunda de Reyes. Capítulo 2, versículo 9. En la traducción hebrea dice: fue cuando estaban pasando que Elías dijo a Eliseo: pide lo que he de hacer por ti antes de que yo sea llevado de ti. Y contestó Eliseo: que sea, lo ruego, el doble de tu espíritu sobre mí. O sea, cuando dijo que hacía el resumen, Eliseo dijo: amén. ¿Ya? Que sea el doble de tu espíritu sobre mí. Entonces Elías le dijo: algo difícil has pedido. Si tú me vieres ser llevado de ti, será para ti así. Si no, no lo será. Y sucedió, versículo 11, cuando ellos estaban caminando y hablando, y aquí un carruaje de fuego y caballos de fuego que se pararon entre ambos, y subió Elías en un huracán hacia el cielo. Eliseo estaba viendo y gritaba: mi padre, aquí está la clave, mi padre, carruaje de Israel y sus jinetes. No lo vio más, asió sus ropas y las rasgó en dos rasgones, dice esta versión. ¿Por qué dijo mi padre? ¿Por qué? Porque cuando Elías en la montaña, cuando fue perseguido por Jezabel y se fue a encerrar en la montaña, Dios le llamó a Elías con un sonido apacible, después que haya habido una manifestación poderosa, la mayoría conoce la historia, y le dijo: sal afuera de la cueva que quiero hablar contigo, ¿no es cierto? Y le dijo: necesito que unjas a Jehú como rey, y a Elías y a Eliseo como sucesor tuyo, ¿no es cierto? Ahora, cuando Elías salió de la montaña, fue y ungió a Eliseo. Bueno, y ni siquiera lo ungió, le puso el manto de él encima. Y Eliseo entendió que tenía que ir con Elías porque estaba siendo llamado a servir, ¿ya? A servirle a él o a aprender de él o a ser ministrado de parte de él. ¿Estamos acá? ¿Está claro? ¿Sí? Ok, quiero que pongan mucha atención en esto. ¿Y qué le dijo Eliseo? Permíteme despedirme de mis padres. Y él le dijo: yo no tengo ninguna bronca, yo no tengo ningún pleito con eso. Haz como hagas, haz como tengas que hacer. Le dejó que se despida de sus papás. Estamos acá. Él respetaba lo paternal. Elías respetaba. ¿Por qué? Porque cuando subió a la montaña, entró como profeta
y salió como padre. Y el trabajo de un padre profeta es que cuando llama a alguien, porque Dios le dijo que lo llame, para reemplazo de él, o para enseñarlo, discipularlo, o para cualquier cosa, ya tenía que tener un manto paternal, porque solo un padre va a enseñar bien a su hijo. Un hijo en la escuela, en el colegio, en la universidad va a aprender muchas cosas, pero quien te va a enseñar a ser padre, quien te va a enseñar a vivir, es tu papá. No, yo pensé, ¿me captaron? Un padre te va a decir, ven, yo te enseño cómo hacer esto, ven, yo te enseño a hacer el otro. Entonces uno se pone a aprender de su padre. Ven, te enseño a montar la bicicleta, ven, te enseño a conducir, ven, te enseño a manejar esta herramienta, ven, te enseño lo otro, ven, te enseño de mecánica, ven, te enseño de cualquier cosa, pero te enseña el padre. ¿Por qué? Porque el padre te capacita para ser padre. El padre te da esa unción para ser padre. ¿Me captaron acá? Estamos aquí. Solo el padre te va a enseñar ciertas cosas específicas que no vas a aprender ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad. ¿Por qué? Porque eso te enseña la vida. Y tu padre aprendió eso en la vida. Entonces solo un papá te va a enseñar a ser papá. ¿Me captaron? Entonces Elías le adoctrinó a Eliseo para enseñarle por medio de un manto profético a ser profeta, pero le enseñaba como a padre. Yo asumo que de haber estado Elías diciéndole, verás, mi hijito, es así, cuando Dios te habla es así, el ministerio es así. Pero ¿qué entendemos? Cuando Eliseo recibió el manto, ¿qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan que ya cuando él recibió el manto y empezó a caminar, unos jóvenes se burlaban de él? Y le decían, oye calvo. ¿Y por qué calvo? Quiere decir que ya está entrado en años. ¿Sí? Porque acá el príncipe no sufre de calvicie, ¿no? Ya nos asustaríamos si tuviera aquí el coco pelado. ¿Ya? ¿No es cierto? Jefferson no sufre de calvicie. Estamos acá. Entonces, ¿por qué le decían, por qué resaltó la frase calvo? ¿Por qué? Porque tal vez era un hombre, Elías o Eliseo, cuando recibió el manto, que ya estaba entrado en años, era un hombre maduro. ¿Me captaron? Entonces quiere decir que cuando Elías fue levantado ya era muy anciano. Y Eliseo tal vez yo calculo que no tenía menos de unos 45 o 50 años de edad cuando recibió el ministerio, porque ya estaba calvo y se lo burlaban. ¿Me captaron? Entonces por eso lo vio como un padre, porque pasó prácticamente desde su juventud con Elías, siendo enseñado por su padre espiritual. El manto profético tiene que llevar un manto paternal. Porque si un manto profético no tiene un manto paternal, lo que va a hacer ese profeta es dañar, destruir, acabar, dividir, causar disensión, causar pleito, porque no siente ese corazón de padre con las personas a las cuales le está dando aparentemente un mensaje de Dios. ¿Ya? Si yo o mi esposa aquí les damos un mensaje, los vamos a tratar con mucho amor porque tenemos ese manto paternal, ese manto de protección, ese llamado de que la palabra dice que estamos llamados a velar por sus almas. Entonces no les vamos a querer dañar, vamos a querer restaurarles. Dios nos va a incentivar a restaurarles, a levantarles, a edificarles, a consolarles, sí, a jalarles las orejas, a exhortarles, pero nunca a insultarlos y a dañarlos y a destruirlos, porque eso no hace un manto paternal. ¿Me captaron? Ya, Pablo nunca dañó a Timoteo, y Pablo le consideraba a Timoteo como un hijo, le decía, hijo, ven acá, y le enviaba a hacer cosas, siempre le trató con mucho respeto, aunque cuando Pablo se rayaba decía, ¿qué quieren? ¿Que les exhorte por cartas o que vaya personalmente? Porque si voy personalmente se fregaron, todo el mundo, no, ya, así era Pablo de rayado. ¿Me captaron? El apóstol Pablo. Entonces un manto profético tiene que tener un manto paternal siempre. Y para que un manto profético tenga un manto paternal, tiene que tener un padre también. Entonces, Eliseo se sentía que era el hijo de Elías, porque Elías lo entrenó como un hijo de él. Y lo trató como un padre trata a su hijo. ¿Ya? Pero Eliseo no tuvo un sucesor, porque el que hubiese sido el sucesor de Eliseo, su aprendiz, pues no obedecía. Y si Eliseo le decías esto, no. Y ¿cómo saber que tiene el llamado a ser un hijo espiritual o adoptar ese manto o a poder ser entrenado? Cuando Elías le dijo a Eliseo, si me ves, o sea, si los cielos te son abiertos y ves el fuego, porque Elías se movía en fuego, clamaba y descendía fuego. Entonces por eso
Eliseo, cuando tenía su aprendiz no veía nada. Una pregunta. No estaba alineado. Justo en esa parte dice que era el aprendiz. Tenía, obviamente, se iba en fuego, el maestro. Puede que otros maestros, en este caso en el tema profético, se movían en otra área, no netamente en el fuego. Ajá. Y el aprendiz, por así llamarlo, tenía que también ver, porque ahí se apoderaba de la esencial. Tenía que estar en un mismo sentir. O sea, tenía que tener el mismo llamado, la misma unción. Como los ángeles de Apocalipsis. Sí, tenía que tener la misma unción. Entonces, si Elías era considerado un profeta de fuego, Eliseo tenía que ver los carruajes de fuego, los jinetes de fuego y los caballos de fuego. ¿Ya? Entonces le fue abierto el reino de los cielos. ¿Me captaron? Porque los serafines vienen de seraf, de fuego. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Elías fue llevado por serafines. Porque seraf es ser de fuego, serafín. No vinieron ángeles comunes, vinieron serafines a llevarse. No está escrito literal, dice vinieron serafines, pero si entendemos la traducción hebrea, serafín es un ángel de fuego. Seraf, que viene del hebreo seraf, que significa de fuego. Entonces, si vinieron carruajes de fuego, con ángeles de fuego, con jinetes de fuego, eran serafines. Sencillo. Estaban dentro de esa área. Entonces, cuando Eliseo pudo ver que Elías fue levantado en una unción de fuego, ¿ok? Y Eliseo portaba esa unción, el aprendiz de Eliseo no veía eso, no estaba conectado con Eliseo. No lo veía como un padre, no le veía como alguien de quien enseñar, sino como alguien de quien sacar una buena tajada. ¿Me captaron? Le voy a repetir. El aprendiz de Eliseo, Jesse, no le veía a Eliseo como un padre espiritual. Lo veía como alguien de quien sacar una buena tajada o un provecho. Es por eso que pues cuando se acercó le dijo, no, sabes que mi maestro dice que le des una ofrendita, ni sé qué, ni sé cuánto. Es como Moisés y Josué, entonces. Exacto. Moisés también abrió, a través de Moisés abrieron el mar y después Josué también, ¿verdad? Exacto. Entonces le sigue la misma unción. ¿Me captaron? Le sigue la misma unción. Le enseñó bien el papá. ¿Ya? ¿No es cierto? Estamos aquí. Entonces, como el aprendiz de Eliseo no captaba, no le interesaba la unción de Eliseo, sino quería los beneficios. Entonces, como Eliseo dijo, bueno, dile ahí al centurión ni sé cuánto, al soldado que pues vaya y se remoje en el río ni sé cuántas veces. Sí. Y vino a dejarle una ofrenda y dijo, no, dile que no necesito su ofrenda. Pero después el aprendiz de Eliseo fue atrás y dijo, se inventó el cuento, mintió y dijo, no, sabe que pues mi jefecito sí se arrepintió y sí quiere que le dé la ofrendita. Ah, claro, llévate nomás esto. ¿Y qué le dijo Eliseo al aprendiz? Le dijo, yo estaba contigo en el espíritu ahí cuando hiciste esa vaina. Yo te vi ahí. Ay, ¿por qué lo tomaste? Ahora la lepra de él se te pasa. O sea, seco. No estaba prendido en el espíritu. Lo acabó. ¿Por qué? Porque no lo veía a Eliseo como un padre o alguien de quien aprender, sino alguien de quien sacar provecho. Entonces, yo no sé si seguir hablando. Entonces, cuando ves un profeta que quiere sacar provecho de ti, es porque está interesado en lo que tú portas. No le interesa si te edifica o no te edifica. Lo que quiere es que tú le des algo. Esto. O reconocimiento. Como Judas. Exacto. ¿Me captaron acá? Entonces un verdadero profeta no va a estar interesado en cuánto le des. ¿Ya? Un verdadero profeta ni siquiera te va a dar plata a ti. Ni siquiera te va a pedir plata ni te va a dar. Porque él entiende que lo que recibió por gracia te da por gracia. Y si tú reconoces, para él bien, y si no, no. ¿Me captaron? No te ponen condiciones. ¿Ya? Como ahora muchos ministros lo ponen, ¿no? Pues avión, hotel 5 estrellas, cama King James, ¿no? Y pues mi pasaje en primera clase y para mí y para todos mis acompañantes. Ay, ¿me captaron? O sea, funciona, así está funcionando el asunto hoy. ¿Ya? Entonces el aprendiz de Eliseo nunca recibió el manto. Eliseo se fue a la tumba con el manto. ¿Me captaron? Porque no hubo un hijo profético. No hubo un hijo profético que recibiera el ministerio y continuara con el mismo nivel de unción hasta que apareció el panita Juan el Bautista. Y yo sí les enseñé una vez
que les dije que el manto que portaba Juan el Bautista era el manto que tenía Elías y que tenía Eliseo, y que era el manto de Adán. ¿Cómo así, pastor? Porque Adán era profeta y la esposa de Adán, Eva, también. Y dice que la escritura en el libro de Génesis dice que cuando ellos pecaron y fueron sacados del jardín del Edén, Dios, el Todopoderoso, sacrificó unos animales y les hizo unas túnicas o unos mantos de pelo. Pero ¿por qué ese manto era tan poderoso? Porque no fue confeccionado con mano humana, sino directo de la mano de Dios. Portaba una unción poderosísima. ¿Me captaron? Entonces, por eso es que ese manto era el único manto de pelos de la historia que está registrado en la Biblia. Y cuando murió Adán, él se quedó con ese manto, pero hasta que apareció Elías. Y Elías no dice de dónde viene. ¿O sí? No dice. Pero ¿cómo le reconocían que era Elías? Cuando Elías se acercaba donde Acab, ¿qué le decía el servidor del rey o el copero del rey? ¿Y cómo está vestido? Ah, tiene un manto de pelos. Todos los otros sacerdotes y profetas de Israel tenían el famoso talit. ¿Sí o no? Con los flecos y todo el asunto, porque ya en Deuteronomio Dios ya lo había ordenado que se pongan ese manto. ¿No es cierto? Pero ¿por qué si era ya ordenado ese manto, solo Elías tenía un manto de pelos? Porque era el de Adán. Obvio, no hay dónde más irse. Entonces, al tener ese manto de Adán, por eso es que Elías podía decir: por mi boca se cierra esto y se abre. Por la unción que tenía ese manto. ¿Me captaron? ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las funciones de ese manto era que cuando Dios le dijo a Adán: gobernarás y sojuzgarás la tierra y todo lo que está en ella. O sea, todo lo que está debajo del cielo. ¿Me captaron? Todo lo que está debajo del cielo, Adán lo podía hablar y alterarlo. ¿Estamos acá? Entonces, por eso el loco de Elías hablaba y Dios decía: pues mandemos fuego. Por eso el loco de Elías podía correr más rápido que los caballos de Acab. ¿Por qué? Porque como Adán tenía este poder de coger y subir a los cielos y dar nombre a las aves, de meterse al agua y dar nombre a los peces, entonces el tipo podía llegar a esos límites. Cuando Elías lo pasó el manto, o Dios le pasó el manto a Eliseo, por eso es que Elías le dijo a Eliseo: es difícil que yo te dé el manto, porque es hecho por Dios. Ese fue el resumen, lo que le quiso decir. Cosa difícil me pides, si me ves te será dado. O sea, si accedes al reino, a la unción, a lo que significa portar este manto, te será dado. Accedió, obvio, los ojos los tenía abiertos. Y es por eso que pues Dios fue el que cogió y... Elías, acá no necesitas el manto, cógelo Eliseo. Se puso el manto y por eso es que Eliseo le tuvo que orar a Dios para que su sirviente pudiera ver los cielos abiertos, porque su sirviente decía: uy, pero mira, nos están atacando, nos van a rodear, no sabemos dónde irnos. Y Eliseo tuvo que clamar para que su sirviente le fueran abiertos los ojos y pudo ver los carruajes y jinetes de fuego. Pudiera ver los serafines. ¿Me captaron? Entonces, ¿quién entra después de la escena con el manto de pelos? Juan el Bautista, porque la misma escritura dice: portaba un manto ¿de qué? De pelos. Pensaban que era Eliseo. Pensaban que era Eliseo. Estamos acá. Tenía un manto de pelos. ¿De quién? De Elías. El que era el manto de Eliseo, que era el manto de Eliseo, que era el manto de Elías y que era el manto de Adán. ¿Y que lo tejió quién? El Eterno. Sencillo. Estamos acá. Ahora, vamos al libro de Lucas 1:17. Vamos a Lucas 1:17 y con esto pues prácticamente ya casi doy por cerrada la prédica. Lucas 1:17, versión Biblia al día, porque la Tanakh solo tiene hasta el Antiguo Testamento. Versión Biblia al día, dice acá, y le voy a leer también acá la traducción hebrea mesiánica. Denme un minuto. 1:17. En la versión hebrea mesiánica dice, no, es más, voy a leerlo desde el principio, perdón. Desde Lucas 1:5, ¿ok? Aquí dice: en los días de Herodes, el rey de Yahudá, hubo un cojén llamado, o un sacerdote llamado Sarayá, o Zacarías, creo que debe estar en otra traducción, que pertenecía a la división de Abiyat. Su mujer era descendiente de Aarón y su nombre era
Elisheba o Elizabeth, ¿ok? Ambos eran justos delante de Dios. Los papás de Juan el Bautista, ambos eran justos delante de Dios, observando irreprochablemente todos los mandamientos y ordenanzas de la Torá de Dios. ¿Ya? No tenían hijos, porque Elisheba o Elizabeth era estéril, y ambos estaban entrados en años. Clásico cuando viene alguien poderoso. ¿Ya? Cuando nació Juan el Bautista, la mamá estéril. Cuando nació, ¿cómo se llama este? Samuel, la mamá no podía tener hijos. ¿Me captaron? Siempre que aparece una mujer estéril, es porque lo que viene de ese vientre va a ser brutal. ¿Ya? Sara. ¿Estás leyendo Biblia? Ya está bien. Ahí se da cuenta. ¿Cómo lo supo? ¿Ya? Versículo 8. Una vez Zacarías estaba cumpliendo sus deberes como sacerdote durante el periodo de su división de servicio delante de Dios. O sea, cada año le tocaba a un sacerdote servir. Fue escogido por suertes, de acuerdo a la costumbre entre los sacerdotes, entrar en el templo y quemar incienso. ¿Ya? Todo el pueblo estaba orando afuera en el momento en que se quemaba el incienso. Cuando se le apareció un malach, o sea, un ángel de Dios, parado a la derecha del altar del incienso. El incienso se estaba quemando acá y el ángel estaba parado. ¿Qué significa incienso? Unción, ministración, presencia. ¿Ya? Dice, Zacarías se puso sobreexaltado y aterrorizado con lo que veía. Pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido escuchada. O sea, él estaba orando. Hasta ese momento estaba orando. ¿Ya? Tu mujer, Elizabeth, te parirá un hijo y le pondrás por nombre Johanán o Juan. ¿Ya? Él será una alegría. ¿Ya? Y delicia para ustedes. Y muchos se regocijarán cuando nazcan, porque será grande a los ojos de Dios. ¿Ok? Grande a los ojos de Dios. O sea, el profeta Juan el Bautista, ante los ojos de Dios, era uno de los más grandes. Ojo con esto, ¿y a qué voy acá? Nunca beberá vino u otro licor, y será lleno del Ruach HaKodesh, o sea, del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. El tipo loco este estaba ungido con el Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. No necesitó que le bautizaran para que descendiera el Espíritu, ni que le impusieran manos. Dios le mandó con el paquete incluido, el combo. ¿Me captaron? O sea, el tipo nació ungido. ¿Ya? No es que tuvo que ser impuesto manos, como dice el Nuevo Testamento, que los apóstoles oraban y ponían manos y recibían el Espíritu. ¿No es cierto? No es como que Jesús dijo a los apóstoles, espérense aquí, yo subo y esperen que mi papá va a enviar el Espíritu de Dios y serán revestidos de poder porque el Espíritu de Dios estará sobre ustedes. El tipo no necesitó pasar por ese proceso. En esa época, en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista era el único ser humano, ¿ya? El único ser humano que había nacido unido con el Espíritu de Dios. Juan el Bautista vino a esta tierra y el Espíritu de Dios vino fusionado con él. Era el único, obviamente después de Jesús, que portaba el Espíritu Santo adentro. ¿Me captaron? No lo digo yo, está escrito acá, ¿ok? Él hará volver el corazón. Miren acá, Espíritu. ¿Por qué decimos que Juan el Bautista portaba el manto de Elías y de Eliseo y de Adán? Porque Adán fue el primer padre de la humanidad. Por eso te digo que el manto era paternal. El primer manto profético fue paternal. Entonces un profeta que no tiene un corazón de padre. Padre, yo no sé si me meto en aprietos con esto. Tiene que tener cuidado. Porque no va a restaurar, sino va a causar daño. Va a juzgar, va a criticar. Obviamente guiado, va a usar el don profético no para restaurar, sino para dañar. Va a usar el don profético dependiendo cómo se haya levantado ese día de la cama. Si se levantó con el pie izquierdo, te fregaste porque ese profeta te va a mandar al infierno ese rato. ¿Me captaron? Así de sencillo. ¿Ya? Pero un padre nunca va a maldecir a su hijo. Y si un padre maldijo a su hijo, ay no, que ese padre se arrepienta. Porque la maldición que sale de la boca de un padre, ay, ay, ay. Yo conocí a un muchacho que la madre lo maldijo. Y el muchacho terminó con cáncer a los huesos y ahora está enterrado. 23 años de edad. Era futbolista. No voy a decir el nombre por respeto a él. Pero llegué a conocerlo y fui a orar por él en la iglesia.
Le dije, ¿qué te pasó? Y él me dijo, a raíz de que mi mamá me soltó una palabra de maldición, estoy así. Miren el poder de la boca de una madre y de un padre. Por eso debemos tener mucho cuidado los padres, lo que soltamos sobre nuestros hijos. ¿Me captaron acá? ¿Ya? Por eso un profeta que tiene un manto paternal nunca te va a maldecir. Por eso Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel. ¿Me captaron? Por eso Dios no permitió que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Ahora, versículo 17, irá delante de Dios en el ruaj y el poder de Elías. Aquí está la clave. En el espíritu y el poder de Elías. O sea, la unción, el espíritu que tenía Elías. No el espíritu de Elías. No se refiere literal, no al alma de Elías. Porque Elías estaba arriba. Entonces no es que Dios cogió el alma de Elías y lo bajó acá y lo metió adentro del trono y eran dos almas dentro de un cuerpo. No se refiere a eso. Sino que el espíritu, la unción que portaba Elías. Así como Dios hizo con Moisés. Le dijo a Moisés, reúneme 70 líderes del pueblo, que yo voy a tomar una parte de tu espíritu y voy a dar a los líderes. Y cuando Dios hizo eso, dice que los líderes, ¿qué pasó? Profetizaban. Pero no es como hacen ahora que dicen, yo te voy a impartir lo que yo tengo. Toma. Falso. Es Dios el que toma de la persona y lo imparte. Porque si yo digo, yo Julio Ralpe le voy a impartir lo que tengo acá al príncipe, tal vez te paso mis fallas espirituales y mis ataduras y lo friego. Pero si Dios está acá y viene y coge y dice, Julio, voy a tomar de lo que yo puse en ti, de lo que vino de mí y yo lo puse en ti, voy a tomar una parte y lo voy a dar a él. Entonces la unción que yo manejo de Dios la va a usar él también. Por eso dice que ahí los líderes de Israel profetizaban igual que Moisés. Ahí se entendió que Moisés era un profeta. ¿Me captaron? ¿Ya? Entonces cuando alguien te dice, te voy a impartir lo que yo tengo, corre. Que se aplane. Y si llega a pasar aquí con algún ministro de la casa, pues sé prudente y no le dejemos en ridículo, porque puede pasar. Supongamos que yo invito a un pastor de la misión, supongamos, y tal vez, pues, tristemente, X pastor de la misión salga con eso. Pues simplemente cúbrete con la sangre de Cristo y ya. Y no le hagamos quedar en ridículo. Decimos, no, eso no es de Dios, no, porque hay que respetar el manto. Pero aprende a cubrirte y hacer silencio para no avergonzarme, porque hay que ser prudentes también. ¿Me captaron? Amén. ¿Ya? Entonces, dice, irá delante de Dios en el espíritu y el poder de Elías para volver los corazones de los padres hacia sus hijos y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos, para preparar a Yahweh un pueblo bien dispuesto. Restauración. Cuando un profeta viene a alejarte de Dios o a decirte, tu ministerio se va a acabar, tu casa no sirve, tu esposo te va a botar, tu esposa se va a ir, tu esposa te va a poner los cuernos y esto y lo otro. Ñaño, o sea, en serio, seguro me amas. Porque ahí es un espíritu de fariseísmo. Lo voy a hacer crudo hoy. ¿Por qué? Pastor, ¿en qué se basa? Ya que me preguntaron, ok, se los voy a decir. Cuando Jesús se paró frente a los fariseos decían que eran descendientes de ni sé quién, de ni sé cuánto, de Abraham. Y Jesús les dijo, si ustedes fueran de Abraham, me amaran. Los acabó. ¿Por qué? Porque Abraham era un patriarca, un padre. No odiaba, amaba. Entonces, cuando una persona, por más don, por más manto, por más ministerio que tenga, no te restaura, sino te deja igual, no hay un manto paternal. Entonces Jesucristo les dijo, si ustedes fueran de Dios, me amaran. Si ustedes fueran de Abraham, me amaran. Entonces, cuando un profeta viene a meterte cizaña o odio, no te está amando. Es un espíritu de fariseísmo metido dentro de un profeta que tiene el don de profecía, pero está guiado por un espíritu de fariseísmo. Por más don que tenga, por más manto que Dios le haya dado, por más ministerio que le haya dado, tiene un espíritu de fariseísmo, porque en vez de restaurar, quiere dañar a quien realmente porta la unción. Por eso los fariseos le atacaban a Yeshua, porque Yeshua dijo, yo soy la imagen del Padre. Entonces el espíritu fariseísmo se va en contra de un Padre. Ellos hablan también. Claro, ¿me captaron? Entonces un espíritu de fariseísmo se va en contra de lo que el Padre quiere hacer. Estamos acá. Entonces mira lo que dice más acá. Viene a restaurar, dice, para volver el corazón de los padres y los hijos, para reunir, congregar, no separar, no poner al papá, decirle, oye, tú recházale a tu padre. No, me captaron, estamos acá. ¿Ya? Ahora,
Y a los desobedientes hacia la sabiduría de los justos. O sea, decir al desobediente, decirle, eres un desobediente, estás endemoniado, arrepiéntete. No, decirle, ven, mi hijito, ven. Vamos por acá. Ya, tienes que adquirir sabiduría. ¿Me captaron? Estamos aquí. Amén. Para preparar a Dios un pueblo bien dispuesto. O sea, para hacer que si el pueblo está apartado, prepararlo para Dios. Eso hace un verdadero profeta. Eso hace alguien que tiene un espíritu paternal. Si alguien está peleado, viene y lo une, reconcíliense, abrácense. Eso es un espíritu paternal, bajo un manto profético, pastoral, evangélico, lo que sea, pero tiene que haber tiene que haber restauración. Por eso te digo, si viene un profeta, te impone manos, te libera, te hace esto, te hace el otro, pero fuiste a tu casa y seguiste peleando, seguiste discutiendo, seguiste viendo el pero, seguiste queriendo divorciarte, el esposo le siguió queriendo pegar a la mujer, insultándole, la esposa siguió irrespetando al marido. ¿Hubo restauración? ¿Ese profeta fue enviado de Dios? No. Pero no porque te dijo el color de ropa interior que tienes, y si te bañaste, o el número o el desodorante que usas, y ya dices, wow, aleluya, gloria a Dios. No. Porque te dijo el color de tus muebles. No. Qué chévere que me diga que en mi casa hay tantos perros y la raza de los perros y todo lo que yo hago, todo lo que pasa en mi casa. Pero si no he sido restaurado, ¿de qué me sirve que Él sepa todos los secretos míos si no me vino a restaurar? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué tiene el manto? ¿Para qué tiene el don? ¿Para qué tiene la unción si no restaura, si no une, si no edifica, si no consuela? Si no te libera, porque Jesús vino a echar fuera demonios. Entonces, ¿de qué sirve de que sepa todos los códigos y sepa pues tus nombres y tus cosas y tu número de cédula si no fuiste restaurado? Entonces, ¿para qué quiero yo un profeta así? ¿Ya? Que me diga, vas a tener un gran ministerio, esto, el otro, aquí, por allá, por acá, por acá. Pero no me habló de que tal vez tengo que solucionar un problema con mi mamá. No me habló de que tengo que solucionar un problema con mi papá, porque dice traer el corazón de los padres a los hijos. No me habló de que tal vez tienes una enfermedad y oró para que te sanes y fuiste sanado. O no te dijo la raíz de esa enfermedad, pero sí te profetizó hasta plata. ¿Me captaron? Y alimentó tu ego. O te dijo, aquí todo el mundo te acusa y de esto, y hablan mal de tus espaldas. Pero ¿y qué edificación hay ahí? Por eso debemos aprender a entender que un espíritu profético, un manto profético o un profeta tiene que tener un espíritu paternal. Es más, en el ministerio quíntuple todos deberían tener ese ministerio paternal. Porque un evangelista que no evangeliza como un padre a su hijo, que tiene que tener amor por las almas. ¿Me captaron? ¿Por qué? Porque fue Jesucristo, el Hijo, la imagen del Padre aquí en la tierra que instauró el ministerio quíntuple. Vamos acá. Ahora, versículo 18. Zacarías dijo al ángel, ¿cómo podré estar seguro de esto? Porque soy un hombre viejo y mi mujer está bien entrada en años. Qué gentil, ¿no? Le dijo está vieja. Dijo está bien entrada en años. Delicado el hombre para tratar a su esposa. El ángel le respondió, yo soy Gabriel y estoy en la presencia de Dios y fue enviado a ti para darte esta buena noticia. O sea, Gabriel para mí es el ángel profético. ¿Qué hace Gabriel? Está delante del Padre así, esperando a ver qué le dice el Eterno. Y Gabriel no se mueve de ahí hasta que el Eterno le diga algo. Puede pasar billones de años y Gabriel está así. Ya, ahorita voy a hacer algo. Él está esperando la orden siempre. ¿Me captaron? Ahora porque has creído, por eso esa es una clave de un profeta. Estar quieto ante la presencia a ver qué Dios te dice que hagas. ¿Me captaron? ¿Ya? Entonces, ahora que has creído, ahora porque no has creído lo que te dije, lo cual será cumplido a su debido tiempo, toda profecía es cumplida a su tiempo. ¿Estamos? Estarás en silencio sin poder hablar hasta que el día de que estas cosas tome su lugar. O sea, no le mandó al infierno. No le dijo, tú te vas a secar y te vas a morir y esto que el otro y que no. Le dijo, ok, esta palabra se va a cumplir porque viene de Dios. Y hasta que se cumpla tú no podrás hablar. ¿Por qué le dejó mudo? Porque si seguía hablando palabras contrarias a lo que Dios quería hacer, ¿me captaron? Por eso tienes que tener cuidado, incluso cuando realmente te sueltan algo que viene de Dios, no lo anules, no lo canceles, no lo dudes, porque estás teniendo un espíritu contrario. Entonces el ángel Gabriel dijo, no, este está con un espíritu contrario, pues si el cabezón mismo estaba orando cuántos años para que la esposa quede embarazada y ahora está dudando, no, mejor que se quede callado porque va a seguir cancelando cosas. Mejor me lo dejo mudo hasta cuando vea que se va a cumplir las cosas. ¿Me captaron? Es por esa razón que le dejo mudo. Por eso muchas veces hay que callar. Dios te dice algo, calla.
porque puede haber lenguas contrarias. ¿Me captaron? Hasta que se dé, ahí habla. Estamos acá. Hasta que se dé, ahí habla. ¿Ok? Cuando te suelten una profecía, en resumen, quédate mudo con respecto a esa profecía. Y no la hables hasta que se cumpla. Para que no hayan lenguas contrarias bloqueando la bendición que Dios te quiere mandar. ¿Estamos acá? Ahora, pero cuando salió impedido de hablar, ellos se dieron cuenta que había visto una visión en el templo. Mudo se comunicó con ellos por medio de señales. Cuando su periodo de servicio en el templo había finalizado, regresó a su casa. Después de esto, Elizabeth, su mujer, concibió y permaneció 5 meses en reclusión, diciendo: Yahweh ha hecho esto por mí, me ha mostrado su favor en este tiempo como para quitar mi deshonra pública. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Yahweh a una ciudad de Galal. Bueno, aquí ya te habla del nacimiento de Jesús, ¿no? El mismo Gabriel. ¿Ok? Pongámonos de pie. Entonces tú te das cuenta que un manto profético es un manto pastoral, es un manto evangelístico, es un manto de maestro, es un manto de un profeta, es un manto de un apóstol, pero tiene que haber un manto profético y un manto paternal. ¿Por qué? Porque Dios no va a permitir que venga un ministro a dañar a sus ovejas. Y si lo permite, es para que nos demos cuenta y bueno, ese ministro se mete en aprietos. Amén. Porque yo te puedo asegurar de que si Jesús descendiera aquí y se parara literal acá, no nos va a poner a dañarnos. Nos va a poner a convencernos de cualquier cosa que estemos haciendo mal. Y va a procurar, ¿qué? Restaurarnos. Amén. Porque Jesús, cuando pisó la tierra acá, en cuerpo, como hombre y Dios, no dañó a nadie. Todos los que se le acercaron a pedir ayuda fueron ayudados. Hasta el que estaba en el más vil pecado, como la mujer que fue encontrada adulterando, ni a ella le apedreó. Y cuando fue topado con la mujer samaritana que tuvo 5 maridos y el 6º no era su marido, ni siquiera a ella le condenó, sino la levantó, la restauró y le dijo: anda a evangelizar a tu pueblo. Y esa chica se ganó a todo ese pueblo y vinieron y lo trajeron a Jesús porque se dieron cuenta que era el Mesías y lo atajaron un par de días ahí. Amén. Ni a ella la dañó. Pero si viene un ministro, por más títulos, por más carnets, haya sido ungido por el ministro internacional, no sé cuánto, si no fue ungido por Dios, no te debe interesar lo que diga. Puede tener 10,000 cargos, 10,000 carnets, ungido por ministros internacionales, pero si no fue ungido por el Espíritu Santo, no le prestes atención. Porque el Espíritu Santo nunca va a inspirar a alguien a que te trate mal. ¿Por qué? En el libro de Santiago habla de la lengua. Y dice que no debes insultar al hombre que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Eso es guiado por el Espíritu. ¿Me captaron? Entonces, si yo por mi ira y por mi carnalidad quiero tratarle mal a Ivancito, pero el Espíritu de Dios me va a frenar. Aunque yo humanamente le diga: uy, este man ya me tiene que... Y el Espíritu Santo va a decir: Julio, detente, me ha pasado, te hablo por mí. Porque ha habido veces que en mi humanidad me ha dado ganas de crucificarme unos cuantos. ¿Ya? Y el Espíritu Santo le ha dicho: Julio, para. Y acuérdate que es un humano hecho a tu imagen y semejanza, y yo habito ahí también. Y tú estás fallando y él también falló. Entonces me frena para no dañar a la persona. Eso hace el Espíritu de Dios. Pero si está el espíritu de potestad del aire que aquí en hijo de desobediencia, te va a hacer dañar. ¿Por qué? Porque el diablo vino a hurtar, matar y destruir, a causar daño. Jesús no vino a dañar a nadie, vino a encoger, encarcelar a Satanás y a destruir los demonios. Amén. Así de simple. Entonces el Padre no va a destruir lo que está hecho a su imagen y semejanza. Porque todos los que somos padres no vamos a coger y destruir a nuestros hijos. ¿Ya? No vamos a destruir a nuestros hijos, aunque se merezcan. Exacto. No, hay que decir las cosas como son. De un par de azotes no pasamos, pero no vamos a destruir a nuestros hijos. Un padre no va a querer lo malo para sus hijos. ¿Me captaron? Un padre nunca va a decir: ay, que te vaya mal en todo. No. Que te enfermes y que te mueras. No. Un padre nunca va a decir eso. Pero hay muchos ministros que lo hacen. Entonces ahí te das cuenta que no hay un manto paternal. Vamos acá, oremos para despedirnos, porque esta prédica ya me emocionó y yo ya me conozco. Yo ya me conozco. Sí, ya me prendí, ñaño. Nosotros también le conocemos, pastor. Ya estoy deseado, pastor. Vamos. Oremos para despedirnos, amados. Eterno Dios, gracias por lo que tú haces hoy. Gracias por permitirme hablar en tu nombre. Gracias por tolerarme, por aguantarme. Gracias
por tenerme tanta paciencia, Padre. Lo hablo por mí porque sé que pues creo que lidiar con este ser humano acá no es fácil, soberano Rey. Gracias por la paciencia que me tienes, gracias porque sé que posiblemente te hago suspirar muchas veces para pues seguirme manteniendo acá de pie, Padre. Te doy gracias por tu amor, gracias por tu paciencia, Padre. Y bendito Dios, nos despedimos pues soltando una bendición insignia de esta casa, Jehová bendito. Y está en Deuteronomio 28, sucediere que si oyeres la voz del Eterno Dios tuyo para cuidar y para hacer todos tus preceptos que yo te ordeno hoy, te pondré el Eterno Dios tuyo elevado sobre todas las naciones de la tierra. ¿Por qué me gusta repetir este versículo? Porque Nehemías, cuando leyó la palabra del Eterno, dice que lo repetía el Eterno y había sacerdotes que les explicaba para que se les quedara grabado. Porque cuando la palabra del Eterno se te graba en el corazón, tú eres un portador de la palabra y un hacedor de la palabra de Dios. ¿Ok? Aleluya. Y vendrán sobre ti todas las bendiciones de estas y te alcanzarán si oyeres la voz del Eterno Dios tuyo. Bendito serás tú en la ciudad, bendito serás tú en el campo, bendito será el fruto de tu vientre, bendito el fruto de tu tierra y el fruto de tu bestia, la camada de tus vacunos y los rebaños de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza, bendito serás tú en tu entrada y bendito serás tú en tu salida. Pondré el Eterno a tus enemigos que se levanten contra ti derrotados delante de ti. Por un solo camino vendrán hacia ti, por 7 caminos huirán delante de ti. Ordenaré el Eterno que la bendición esté contigo en tus graneros y en todo lo que emprenda tu mano, y te bendecirá en la tierra que el Eterno Dios tuyo te entrega. Te estableceré el Eterno para él por pueblo santo, tal como lo ha jurado a ti, si cuidares los preceptos del Eterno Dios tuyo y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre del Eterno está llamado sobre ti y temerán de ti. Te hará sobreabundar el Eterno para bien el fruto de tu vientre, el fruto de tu animal, el fruto de tu tierra, sobre la tierra que ha jurado el Eterno a tus padres para entregártela. Abriré el Eterno a ti su tesoro bueno, el cielo, para dar lluvia a tu tierra en su tiempo y bendecir toda la obra de tu mano. Prestarás a muchas naciones, mientras que tú no tomarás prestado. Te pondré el Eterno por cabeza y no por cola. Estarás solamente arriba y no estarás debajo. Si oyeres los preceptos del Eterno Dios tuyo que yo te ordeno hoy, para cuidar y para cumplir, no te apartarás de todas las palabras que yo te ordeno a ustedes hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, yendo tras ídolos extraños. No te apartarás yendo tras ídolos extraños. Ojo con eso, iglesia. Ojo con eso, iglesia. No te apartarás yendo tras ídolos extraños. Y en Isaías 61 dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, fue sobre mí, por cuanto me ha ungido. Tú tienes que tomarte personal este versículo, que es un versículo insignia de la iglesia también. Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los humildes. Para esto te llamó el Eterno, para esto te ungió, para esto te selló con su Espíritu. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón. No dijo para mandar a la gente al infierno. Hay un manto paternal aquí. Proclamar libertad para los cautivos y a los prisioneros abrir lo que los aprisiona. Proclamar año de buena voluntad con los buenos del Eterno y día de la venganza con los malos de Dios nuestro. Para consolar a todos los que están de duelo. Poner a los que están de duelo porción, dándoles belleza en lugar de ceniza, aceite de regocijo en lugar de luto, vestidura de alabanza en lugar de espíritu sombrío, llamarlos olmos de la rectitud, planteo del Eterno para glorificarse. Así te ve el Padre. Construirán las ruinas de antaño, y las ciudades desoladas primeras serán erigidas, y renovarán las ciudades en ruina desoladas de generaciones en generación. Separarán hombres ajenos para que pastarán a vuestras ovejas, y los hijos extranjeros serán vuestros labriegos y vuestros vendimiadores. O sea, vendrá gente de afuera a servirte. Y ustedes, sacerdotes del Eterno, serán llamados servidores de Dios nuestro. Será dicho sobre ustedes: del poder de las naciones se alimentarán. Amén. Y la gloria de ellas se cambiará a ustedes. En lugar de vuestra vergüenza tendrán doble honor. En vez de recibir ofensas, cantarán por su porción. Por tanto, en su tierra
doble parte tendrán en posesión, como un hijo pródigo, no un hijo pródigo, como un hijo primogénito, doble porción de herencia. Por tanto, en su tierra doble parte tendrán en posesión, alegría perpetua habrá para ellos, porque yo el Eterno amo la justicia, odio el robo en el holocausto, entregaré la recompensa de sus obras de verdad y un pacto eterno concertaré con ustedes. Será conocida en las naciones su simiente, o sea, tu descendencia, y sus descendientes dentro de los pueblos, tu descendencia y tu descendencia de tu descendencia. Todos los que los vieren reconocerán que ellos son una simiente bendita por el Eterno. Se refiere a tus hijos. Me alegraré en el Eterno, se regocijará mi alma en Dios mío, porque me ha vestido vestimenta de salvación, con un manto de rectitud me envolvió. Como un novio exalta su belleza y como una novia se adorna con sus joyas, porque así como la tierra saca su brote y como el huerto su simiente hace brotar, así el Eterno, el Señor, el Eterno hará brotar la rectitud y la alabanza frente a todas las naciones. Que Jehová te bendiga, que Jehová te guarde, que Jehová haga resplandecer sobre ti su rostro, que Jehová tenga de cada uno de nosotros misericordia y ponga en ti paz. Alábale al Eterno, Dios vive. Aleluya.